¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estoy súper contenta el día de hoy porque tengo a mi primer invitado al podcast. José Manuel, ahorita él nos va a decir bien, tiene un libro muy bonito que lo pueden localizar en Amazon. Iniciamos con este podcast. No olviden suscribirse, regalarnos un like y comenten al final de este video pues qué les pareció el tema y qué les hizo reflexionar, porque es un tema que nos va a dar muchísimo. Manuel, platícanos de quién eres, de dónde nace todo este amor por la biología. Sí, pues bueno, soy José Manuel Valdés Caro. Yo pues casi desde que recuerdo, a mí me gustan los seres vivos, el contacto con la naturaleza, con los ecosistemas. Eso pues ya a través de los estudios me llevó a definirme por la carrera de biología. Desde hace unos 5 años aproximadamente que terminé la carrera de biología en la Facultad de Ciencias, en la UNAM, mi querida alma mater. Y pues aquí estamos dándole a la docencia, a la divulgación científica y pues a lo que la vida nos lleve en un futuro, tal vez al ecoturismo. Ahora platícanos, el tema de hoy es muy importante. Hace rato que saliste de la universidad, tienes tu cédula, te pueden buscar y toda la cosa para que no haya de que, ay, no es cierto. Me respalda. Exacto, te respalda su cédula. Entonces, vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es sobre la extinción y la biodiversidad. Es un concepto que por eso mismo tiene su importancia. No es lo mismo decir biodiversidad que, por ejemplo, naturaleza. Nosotros podemos ir, por ejemplo, a una montaña y decir, aquí hay mucha naturaleza. Estamos viendo el panorama y un paisaje y mucha naturaleza. Podemos ir a una playa y decir, aquí hay naturaleza. A la Antártida y también al Polo Norte y donde sea. Pero biodiversidad implica esto que mencionas, Lore, que haya diversidad, diferencias, variedad en los seres vivos. Es decir, nosotros podemos estar, por ejemplo, en un punto como, no sé, la Antártida y decir, ok, sí hay naturaleza, pero la biodiversidad a lo mejor es más limitada, ejemplo, comparada con otras regiones del planeta. Por ejemplo, las selvas tropicales. Ahí la biodiversidad se expresa en su máximo esplendor. La riqueza de las especies, es la importancia de que reconozcamos este concepto de biodiversidad, la diferencia y saber percibir que es algo que podemos medir y comparar lugares o momentos del tiempo con más biodiversidad o con menos biodiversidad, con más riqueza de especies o menos riqueza de especies. Es decir, implica algo más allá, un significado de medir y comparar y percibir diferencias. Bueno, por ahí hemos escuchado que México es muy rico en su biodiversidad. ¿Qué tan cierto es esto? En el mundo existen alrededor de 196 países, más o menos 193, 195, por ahí depende de cuáles consideremos o no, pero son casi 200 países en el mundo. Pues en un globo terráqueo nosotros podremos ver que están distribuidos de diferente modo, entonces así la biodiversidad se distribuye de diferente modo. Se dice que hay 17 países megadiversos en el mundo, y bueno, México obviamente está dentro de la lista de estos 17. No es nada más como que se lo sacaron así como que de la manga y estos son 17 y este va y este no. O sea, sí tiene bien su fundamento, o sea, sí tiene así como de que si tiene más de 5,000 especies de plantas endémicas y más de 2,000 especies de vertebrados y tiene costas con mar y así, pues bueno, puede entrar dentro de los países megadiversos. Y México así está dentro de ellos, y no solo está dentro de los 17 países, sino que tiene un lugar dentro del top 5. O sea, si nos dijéramos, por ejemplo, ok, Brasil tiene el primer lugar y Indonesia por ahí le sigue, o Colombia, pues entre Australia y México estamos como que dentro de cuarto y quinto lugar de países megadiversos. O sea, está dentro del top 5, es como casi de lo máximo. He ahí la importancia del concepto de país megadiverso. No, a mí me gustaba decirles a mis alumnos, saludos a los alumnos del Colegio del Valle de Tultitlán, ahí si se acuerdan de mí. Yo les decía, chicos, es que no nada más se trata de que digamos, México es un país megadiverso y está entre tal y tal posición. O sea, un país que tiene megadiversidad de especies, tiene una gran riqueza y a su vez una gran responsabilidad. Los países son eso, son tomadores de decisiones. Entonces, lo que haga
haga la sociedad y los gobiernos dentro de esas naciones se va a ver reflejado en la naturaleza. O sea, si se crean o no se crean parques nacionales, si se toma o no la decisión de crear un gasoducto que va a pasar por los arrecifes, si se aprueba o no tal ley que va a impedir la caza de tales y cuales especies, son decisiones y son comportamientos que implican a la naturaleza. Entonces, México como país mega diverso tiene una gran fortuna y a su vez una gran responsabilidad. O sea, uno de los puntos importantes de hablar de biodiversidad es que esta está disminuyendo. O sea, ya después veremos que no solo implica perder una especie, sino, como decías, muchos otros aspectos de su investigación y así. Pero el punto es que estamos perdiéndola. O sea, si nosotros comparáramos lo que teníamos hace un siglo con lo que tenemos ahorita, ya hemos perdido. Hemos perdido lamentablemente muchas especies. Y bueno, ¿por qué? Hay algunas acciones, de hecho en el canal de Series Vivas, que igual los invito, que se puedan dar una vuelta ahí a los videos que tengo en Series Vivas, ahí, aquí en YouTube, y también en Instagram, ahí de vez en cuando. Tengo un video donde les explico más a fondo las causas por las que se pierde la biodiversidad. Dentro de ellas están, por ejemplo, la pérdida del hábitat, la sobreexplotación, la contaminación, las especies invasoras, el cambio climático, los organismos transgénicos, organismos genéticamente modificados, el tráfico ilegal, dentro de otros, ¿no? De todos estos como agentes o causas que amenazan a la biodiversidad, hay uno que es el más destructor de todos. O sea, entre contaminación, sobreexplotación, cambio climático y todos esos, ¿cuál tú crees, Lore, que sea el más destructivo de todos los que nombré? El cambio climático. El cambio climático, ese está ganando fuerza ahorita. Okay. Está ganando fuerza ahorita porque lo hemos visto cómo están aumentando las temperaturas y eso les está afectando a muchas especies. Sin embargo, el más drástico de todos ellos es la pérdida del hábitat. O sea, pérdida del hábitat es así como cuando decimos se cambia un ecosistema originario por otra cosa totalmente diferente. Ejemplo, había una selva y se tala para llevarlo a un campo agrícola, a agricultura, o se destruye un ecosistema para convertirlo en campo de ganadería, o se quita un manglar para poner ahí un hotel. Es pérdida de hábitat y entonces es como quien dice, te estás llevando todo lo demás. O sea, te estás llevando no solamente la vegetación, sino a toda la fauna que ahí vivía y todos los microbios y hongos que ahí vivían, y todo eso te lo llevas de paso. Entonces, esa es la más grave de todas. Por ejemplo, vamos a llevarlo al caso del ajolote. En principio, ¿qué es el ajolote y cuántas especies hay aquí en México? Excelente pregunta. Me encanta que me hagas esa pregunta porque el ajolote, o sea, si nosotros nombramos así como ajolote, luego se nos viene a la mente el rosita el anfibio rosita con 4 patitas y con sus branquias, típico. Les adelanto un poquito, el rosita no es su color auténtico, pero bueno, eso lo retomaremos más adelante. Es una especie, como bien dices, Lore, es endémica de México. ¿Qué significa endémico? Que es originario de aquí del país, solamente se distribuye naturalmente en México. Actualmente ahorita el ajolote ya se encuentra por muchos laboratorios del mundo porque tiene mucho interés en la investigación, sobre todo en fisiología del cuerpo. Eso ya lo veremos un poquito más adelante. Pero bueno, ¿a qué voy? A que el ajolote de Xochimilco es una especie endémica, no solo de México, sino de Xochimilco. O sea, es como todavía no solo endémica, sino microendémica. Y es solamente uno de las 17 especies de ajolotes que hay. 17. O sea, por ejemplo, así como existe el ajolote de Xochimilco, si vamos a Michoacán, por ejemplo, ahí en el lago de Zacapu, en el lago de Siragüen, hay también anfibios. Y dentro de esos cuerpos de agua, por ejemplo, en Pátzcuaro hay otro, en el lago de Pátzcuaro hay otro ajolote. Y también es una especie endémica de ahí, es otro ambistoma. Ajolote de Xochimilco, Ambistoma mexicanum. Ajolote de Pátzcuaro, Ambistoma dumerili. En el lago de Alchichica, en Puebla, igual, es otra especie de ambistoma. Entonces hay 17. ¿Y quién habla de ellos? Nadie. Todas las palmas y todo se lo lleva nada más el de Xochimilco, pero existen muchos más. Existe en muchos laboratorios del mundo, sí, en cautiverio, en condiciones de cautiverio, donde ya se sabe de pe a pa todo el ciclo de vida, la reproducción y todo eso, perfectamente estudiado. ¿Y qué onda con el hábitat silvestre? Si uno va a Xochimilco y vamos con lanchas y dejamos así y hacemos un muestreo y monitoreamos días y todo, no
no vamos a encontrarlos, ya no hay, básicamente ya no hay en su hábitat silvestre, ya están funcionalmente extintos. O sea, los hay sí en los laboratorios, en el cautiverio, pero en su hábitat ya no. Sería como los esfuerzos que están haciendo, sí hay para probar a ver si en algunos refugios logran sobrevivir y así. Es difícil que se logren dar esas condiciones de supervivencia en el lago de Xochimilco tal cual está actualmente. Te podría platicar, Lore, que en el pasado esa especie se distribuía en un cuerpo de agua que estaba conectado desde lo que ahorita es la laguna, lo que queda de la laguna de Zumpango, el lago de Texcoco, se conectaba con la parte sur, que sería Xochimilco y Chalco. Todo eso ya ha pasado por destrucción del hábitat. O sea, retomamos lo que veíamos en el punto anterior. Claro. Ya está ahí uno de los factores de pérdida de biodiversidad. Ese gran cuerpo de agua que antes había era su hábitat y estaba pues conectado, continuo. Ahorita ya está fragmentado. Luego tenemos las condiciones actuales de la calidad del agua, pues como que no, o sea, no creo que agua tratada que proviene así como de plantas de tratamiento, que se junta con mucha materia orgánica, hasta con metales pesados, no es lo más apropiado para la supervivencia del ajolote. Entonces ahí vemos otro factor, contaminación, influye en que también pues provoque la extinción de la especie. Ahora, ¿qué más? Han llegado especies invasoras. Retomamos otro de los factores de pérdida de biodiversidad, especies invasoras. Tal vez han comido alguna vez una tilapia o, mojarra, que se le dice comúnmente, o las carpas. Sí. O sea, son especies que vienen por ejemplo, de África. Son especies muy agresivas que al estar en contacto con el ajolote, pues se comen a sus huevitos, se comen a las larvas, o sea, se los acaban. Entonces, ahí se le da en la torre también. Otro, sobreexplotación. Pues el ajolote también ha sido aprovechado históricamente, pues a lo mejor que para fines medicinales o incluso pues alimenticios. ¿Se lo comen? Sí. O sea, algunas poblaciones también acostumbraban, ¿no? Así comérselo y así. Oh. Pero bueno, ahorita ya gracias a todos estos factores, pues ya se ha perdido. Es muy fácil tener en cautiverio un ajolote y su reproducción. Es relativamente sencillo. Lo que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, si uno va a tener un ajolote en casa, pues es con toda la responsabilidad de que debe ser adquirido se les llama unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, unidad de manejo ambiental. Es que ahorita es la UMA, es que ahorita tiene su nombre completo, ya no me acuerdo ahorita, pero sí, es ese. Y sí, o sea, en Xochimilco hay una. Y bueno, si yo te dijera las condiciones en cautiverio, es nada más como mantener una temperatura del agua que sea, pues, tendiendo un poco a fría, o sea, templada. No son especies que si permanece, por ejemplo, en un agua así tropical, o sea, en una temperatura como de 24 grados o así, hasta puede provocar su metamorfosis, o sea, hasta sí, o sea, ocurre un fenómeno de que hasta puede empezar a retraer las branquias y como que tomar la forma de la salamandra adulta, que eso no es natural en el ciclo del ajolote, entonces generalmente no sobreviven. Pero sí, o sea, se les da, por ejemplo, en el laboratorio lo teníamos con artemias chiquitas, o sea, imagínate de las artemias, ¿has visto, no? Las que les dan a los peces. Sí. Imagínate, la que se le da cuando el ajolote es chiquito y es larva, se le da las larvas de la artemia. O sea, de la artemia se buscan como los huevitos, más bien se compran los huevitos, quistes se le llama. Son micro, son así unas cositas. De ahí nacen las larvas de la artemia y esas son las que se les da a las larvas del ajolote. Ay, qué chistoso. Y ya luego van creciendo y pues ya se les da que charales, pedacitos de pollo, O sea, no sean súper bebecitos, ¿no? pero sí, o sea, me acuerdo cuando hice la tesis, o sea, pones a las larvitas de las artemias y cuentas así en la pipeta, así, aquí hay 10 y se están moviendo así y ya se las das y eso es como un estimado de qué tanto les estás dando de comer. Ay, qué hermoso. Claro que ahorita te estoy hablando como de las condiciones del laboratorio, sí, pero bueno, sí, claro, en casa, o sea, no es difícil mantener, pero debe ser con toda la responsabilidad y nada de estar liberándolos, de que eso pasa no solo con el ajolote, sino con muchas especies. Sí, con cualquier animal. Yo recomendaría mejor no tener es lo preferible. ningún tipo de animal de ese tipo. Y gracias por también que desde tu mismo iniciativa lo consideres así, porque es lo más deseable. Sí, porque yo siento que cualquier animal, aunque sea un pececito que creamos que, pues no siente, no, sí sienten, ¿no? O sea, y es mucha responsabilidad tener animales de ese tipo y luego de regalos para niños, ¿no? Nada que ver.
No. Que digo, si un adulto luego no se hace cargo. No tiene los cuidados. Para lograr la reproducción, sí tienen que tener, tienes que asemejar incluso pues lo que ellos encontrarían a lo mejor en la hierba que encontrarían, hierba acuática, o sea, las plantas acuáticas que encontrarían, para tener como una interacción. Tiene que estar la hembra con dos machos que puedan estar provocando el cortejo, o sea, que se pongan románticos, que tengan su espacio, como menciona, ¿no? Las condiciones que propicien que se dé el encuentro. Sí, y pues suele darse en los meses fríos, en los meses de invierno, de hasta por como de a partir de 500 huevecillos hasta el millar, o sea, sí son puestas grandes, obviamente pues unos mueren, ¿no? Es lo que te iba a decir, ¿cuántos sobreviven? Sí. Aprox. Sí, a lo mejor sobreviven un 70%, ya luego de ahí van comiéndose algunos, son muy caníbales. Ah, es lo que te iba a decir, que si se comen unos Sí, se a comen otros. entre ellos. Sobre todo cuando son bebecitos, ¿no? Sí, más porque si no los mantienes bien alimentados y con mucho cuidado y en un espacio, si no les tienes el espacio, sí, se atacan, por naturaleza se atacan entre ellos. Y de hecho, eso me lleva también a otro punto, de que cuando se hieren, pues ellos, es muy conocido su capacidad regenerativa, pero vamos a ese punto, ¿verdad, Lore? De que tiene la importancia de qué pasa si se extinguen. Extinguir una especie implica que no solamente es la pérdida de esa identidad biológica que tenía esa especie en su ADN, en su material genético, que llegó ahí como resultado de millones de años de evolución. Bueno, eso se pierde cuando ya la especie se extingue. Más allá de eso, que es totalmente lamentable y para mí es lo más trágico, el perder una especie del árbol de la vida, pero más allá de eso también el ajolote, por ejemplo, tiene capacidades regenerativas, no solo de las extremidades, sino incluso, por ejemplo, de tejido nervioso, de tejido cerebral. Entonces, todo eso tiene miles de implicaciones para la investigación, para poder a lo mejor investigar la capacidad regenerativa en biología celular. Entonces, por esta razón es que tantos laboratorios del mundo, incluso en Europa, lo siguen estudiando. Increíble. Se pierde ¿no? la especie y entonces se pierde todo el beneficio que podíamos obtener también. Ese sería en el caso del ajolote. Pero, por ejemplo, igual si fuera una planta, pues todo el beneficio a lo mejor que podríamos obtener de alimentación o de medicinas, ¿no? Plantas medicinales. O en el caso de los hongos también, sustancias, moléculas que pudieran beneficiarnos, pues también las perderíamos. Aplicaciones, o sea, todos esos beneficios que podemos obtenerles, pues también los estaríamos perdiendo. O sea, cada especie tiene de por sí un valor por existir, simplemente. Se dice, no sé si has escuchado eso, Lore, que actualmente estamos entrando en una sexta extinción masiva. Ok, una especie, por ejemplo, a lo mejor le quedan 50 organismos nada más y ya está al borde, decimos que está en peligro crítico de extinción. Ya si todas esos individuos se murieran, pues perderíamos a la especie, ya sería una especie extinta. Bueno, estamos hablando de que este fenómeno de extinción actualmente está ocurriendo a una escala masiva, o sea, en todos los continentes, en todos los ecosistemas se están perdiendo especies a un ritmo mucho más acelerado que lo que uno esperaría normalmente. Por ejemplo, en pocas décadas se han perdido, se han extinguido muchas especies que a lo mejor sin la presencia de las amenazas humanas todavía tardarían miles de años más en haberse perdido, en haberse extinguido. A eso se le llama extinción masiva. En el pasado han ocurrido 5 extinciones masivas. Estaríamos provocando por causas humanas la sexta gran extinción. Sí, la extinción es un proceso natural, es algo que ocurre en la naturaleza. En el pasado, ¿cuántos fósiles de dinosaurios conocemos que existieron? Muchísimas especies, de especies marinas que ya no existen. ¿Por qué? Porque es parte de la evolución. Así como existe la especiación, o sea, el origen de nuevas especies, así existe la extinción. O sea, así como los seres vivos nacen, así los seres vivos mueren. Es un proceso que forma parte, pues, de un ciclo de la naturaleza. Hay especies que, por ejemplo, como decíamos, ¿no? El ajolote, de por sí, por su espacio de distribución natural, que es un espacio acotado, limitado, bien definido, ya eso lo hace más vulnerable a la extinción por naturaleza. Pero si aunamos nosotros a que hay una presión que es de origen humano, que antes no estaba y ahora está presente en muchos ecosistemas del planeta, claro que es una extinción que
A lo mejor sí, era pues sí factible que ocurriera, pero hubiera tardado años, muchos más años en ocurrir. Entonces es ahí la diferencia. Es una extinción, pues, vamos, en este caso es como propiciada. Tenemos que ver a las especies también como pensar en esto, ¿no? Si se va, por ejemplo, una especie, ahí por ejemplo pueden haber especies que sean hermanas, esta especie con esta, y esta es otra rama que comparte esta especie con esta. Pero obviamente si nosotros cortamos una rama nada más, pues bueno, se va nada más esta. Pero ¿qué pasa si cortamos desde acá? Entonces ya es una pérdida que impide, o sea, de por sí impide que de ahí surjan especies que por procesos naturales, por simple evolución, se parezcan a estas. Entonces ya esas características que tenía ese grupo de seres vivos, a lo mejor esa familia de especies, pues ya las perdemos para siempre. Es un problema que está pasando ahorita. Por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de hay un grupo de plantas que se llaman cícadas. A lo mejor las has visto, Lola, seguramente son parecidas a palmas. Ese es un grupo de plantas que conservan características muy diferentes al resto de grupos de plantas, diferentes a las plantas con flores. Entonces son un grupo muy característico que tiene muchas especies en peligro de extinción. Ok. Sí, entonces si esas se pierden, no solamente habríamos perdido especies, sino características que eran únicas de ese grupo de especies. O sea, es como cortarle la rama desde la base, raíz. como decías, desde más de la raíz. Ajá. Hablar de la extinción de una especie es como solamente es la punta del iceberg. Órale. O sea, el problema con lo de la sexta extinción es que a lo mejor nosotros no nos enteramos tan frecuente en las noticias de que se extinguió tal especie. ¿Por qué? Porque es muy difícil ya como declarar 100% que una especie está extinta. O sea, es como, imagínate, es como decir, estamos seguros de que ya no hay ninguno. O sea, está cañón eso, porque imagínate, puede haber lugares recónditos o así, donde a lo mejor sobreviva algún ejemplar. Entonces, basarnos en solamente extinción de especies, pues a lo mejor la lista no es tan grande, la lista de especies perdidas, extintas. Pero les digo que es solo la punta del iceberg, porque como que eso de repente nos nubla a que lo que sí está pasando en todo momento es que se están perdiendo poblaciones y estamos perdiendo los hábitats. Pero no debemos perder de vista que aunque no veamos que la lista crezca de especies extintas, no quiere sí se están perdiendo las poblaciones. O sea, por ejemplo, a lo mejor vayámonos al caso de los elefantes o de leones de África, ¿no? Se ha reducido su área de distribución. O sea, hemos perdido del área de distribución que tenía originalmente. El tigre ha perdido muchísima área de distribución de la que tenía originalmente. Entonces, no hay que esperarnos a decir la especie ya está extinta, porque ya desde ahorita ya se están perdiendo. O sea, simplemente al hacer tramos de carretera, hay menos insectos impactados en los parabrisas. Al hacer recorridos, hay menos cantos de aves, de menos especies de aves. Hay menor cantidad, por ejemplo, de mariposas. O sea, las poblaciones están disminuyendo. Okay. Las poblaciones, es como otra manera de ver la pérdida de biodiversidad. Las poblaciones están disminuyendo y no les estamos poniendo la atención. Porque a lo mejor si como todavía no está extinta, decimos, pues todavía quedan, pero ya quedan menos. Claro. Y los hábitats, o sea, simplemente, por ejemplo, el Amazonas, de la extensión que tenía originalmente, ahorita ya se ha perdido a lo mejor una quinta parte. Y pues sí, podríamos decir, pues todavía queda mucha. Sí, pero se sigue perdiendo año con año. O sea, la deforestación va acabando año con año, cada vez más extensión. Entonces, ¿qué va a pasar? Las especies tienen menos espacio, pues se pueden reproducir menos y están más al borde de la extinción. Y esto del cambio climático creo que también, como dices, la segunda, ¿no? La segunda causa importante. Sí, ahorita sí, como que es la que puede tener más auge si se sigue agravando. Hay especies muy vulnerables. Por ejemplo, a los anfibios les afecta mucho los cambios de temperatura, a los corales. Pues nosotros diríamos 1 grado centígrado, ¿qué tanto puede ser? Veámoslo de esta manera, Lore. Si la temperatura normal del cuerpo humano, ¿cuál sería aproximadamente? 36, 37. Sí, como 36 y medio hasta 37, ¿no? Y bueno, 1 grado más, 38 grados. Sería fiebre, ¿no? Claro. Ya te empiezas a sentir incómodo. Ahora imagínate estar con fiebre, que ese sea tu estado. Ay, no. 38 grados todo el día y así, y llevártela así. Es lo que están pasando los océanos ahorita. O sea, los corales están, por ejemplo, adaptados a que ellos tienen unas algas ahí que viven con ellos, que les dan su color, su forma de nutrirse, y viven en unas condiciones que son adecuadas para ellos. Se calienta el océano y entonces las algas ya no están cómodas, empiezan a salirse, empieza a distorsionarse toda esta relación. Los corales se ponen blancos, empiezan a morirse, a debilitarse.
y ahorita se dice que está ocurriendo gracias a las elevadas temperaturas. Está ocurriendo un cuarto evento de blanqueamiento de corales a nivel global. Ahora, los corales, por su forma, ¿qué forma tienen? Forma ramificada, forma así amplia, extensa, o sea, como abanicos, como abanicos. O sea, crean ahí superficies que son propicias para que otros peces, crustáceos, moluscos vivan ahí a su alrededor. O sea, imagínate, los corales se mueren, pues se muere todo lo demás. Claro. Entonces, pues es como extinción en cascada. O sea, se va una y se empiezan a ir las otras. Y ahora hay ciclos anuales que igual ya, aunque en el invierno siga habiendo pues días fríos, el resto de la temporada ya igual empieza a verse desfasada. O sea, por ejemplo, hay especies que siguen un ciclo regido por pues temperaturas y por estaciones. Ejemplo, las mariposas monarca o las tortugas marinas que van cada año a desovar a las playas, a las costas. Y pues si la temporada se extendió, la temporada como de calor se extendió más allá, pues la tortuga va a seguir, como que se va a desorientar, o sea, va a seguir, ya es tiempo o no, o a lo mejor puede seguir ahí yendo a desovar cuando ya no era temporada, o llegar después, ya cuando no están las condiciones, o sea, ya se empieza a alterar todas las condiciones. Y luego por eso están muertas. Pues sí, o sea, ya como te digo, no compensa. Que no. Ok. ¿Tú crees que todavía estemos a tiempo para tomar medidas, para tomar acciones? ¿Qué podemos hacer? Ok, aunque la ventana de acción que tenemos para actuar y para tomar medidas es corta porque ya se nos está yendo de las manos el problema, sí hay acciones que podemos tomar. O sea, sí, así como el ser humano ha acabado con muchas especies, también la humanidad ha sido punto crucial para salvar a muchas de ellas. Como acciones, como en 5 categorías a lo mejor que podríamos tomar como individuos. La primera de ellas yo diría que a lo mejor para muchas personas no es como tan relevante o tan útil, pero yo la considero fundamental y sería conocer. O sea, simplemente el hecho de salir y a tu día a día, en tu actividad cotidiana, observar y percibir qué especie ves y qué especie ya no ves, es fundamental. Sí, como el otro día que me encontré una araña blanca, ya como que he visto varias arañas blancas, que no sé si sean venenosas o no, pero son chiquitas. Ok. Pero no las mato, o sea, sí las observo y digo, ay Dios, y ya con el típico vaso, ¿no? Y ya la saco. Reubicar, ¿no? A otro. Reubicar. Sí. ¿Tú qué opinas? Pues es que me llama mucho la atención que comentes eso, porque es el observar, o sea, el darte cuenta. Ese es como, por eso decía yo el primero, como conocer y observar. Porque te estás ya dando cuenta al menos de una especie. O sea, ya al menos tomas conciencia de que, wow, esta especie, te preguntas, ¿no? ¿De qué especie será? ¿Quién sabe? ¿Será venenosa o no? ¿Quién sabe? Pero ya al menos en tu mente existe esa conciencia de, bueno, es otra especie. O sea, ahí está. El percibir cada año, este año, qué tantas especies de aves escuché cantar o qué tantas especies vi. O sea, darte cuenta de eso ya es fundamental para percibir al menos en tu entorno el cambio en la biodiversidad. Si hay pérdidas de biodiversidad. Eso sería como lo fundamental. Comunicarlo, compartirlo, transmitir a los demás. O sea, por ejemplo, ahorita hay, bueno, para empezar, charlas como esta. O sea, ¿no? Por ejemplo, simplemente charlar con un amigo, familiar o cualquier persona y que salga el tema de decir, fíjate que ayer me encontré esta especie, ¿no? Y yo nunca la había visto y me sorprendió, o así. O este año como ya... mi araña blanca, ¿no? La araña blanca, que yo no sabía de qué especie era y así. Y eso, o sea, transmitirlo. Y bueno, eso puede escalarse mucho más, pues hablando de las redes sociales. También, pues sí, quisiera hacer un llamado a que este compartir sea responsable, porque las redes sociales, o sea, por una parte son geniales porque un mensaje favorable lo llevan también a una escala más amplia. Así como también perjudican cuando se distribuye un video de manipulación o manejo de fauna que no tendría que ocurrir. O sea, por ejemplo, eso de manipular a las especies nada más para decir, mira, agarré la rana o agarré...
molesté a la serpiente O o tengo me una metí a nadar pantera, con ¿no? los tiburones. O sea, sí, manipular las especies, no se trata de eso. O sea, obviamente debe quedar claro que el llamado no es ese, sino simplemente apreciarlo, o sea, apreciar a los ejemplares de biodiversidad. Y bueno, hay acciones también que podrían ir ligadas con nuestro estilo de vida cotidiano. O sea, yo sé que es difícil que con el ritmo de vida que tenemos en las ciudades, por ejemplo, que el trabajo, las reuniones, la familia y todo lo que tenemos que hacer, nuestros traslados al trabajo, es difícil como tomar conciencia de qué tanto impactan nuestras decisiones cotidianas en la biodiversidad o en la naturaleza, pero pues sí ir tomando al menos un poco de conciencia en esas decisiones cotidianas. Simplemente en la alimentación, por ejemplo, no te estoy diciendo ya al siguiente año toda la familia vegana. Ok, no, es algo drástico, pero bueno, bajarle a la carne ayuda porque la ganadería pues consume muchos recursos, mucha superficie de tierra. Entonces, bueno, ok, bajarle a la carne y aumentar un poco más el consumo de plantas. Sí, seguimos teniendo impacto, sí, pero bueno, lo reducimos, aunque sea un poco. Entonces, decisiones alimentarias, sí, por una parte. Decisiones de consumo, de compras, también es fundamental. No solo en la ropa, sino en sí en los objetos que utilizamos cotidianamente. ¿Qué tan seguido cambiamos de celular? ¿Qué tan seguido cambiamos de ropa? O sea, esa famosa regla de las 3 R's, que reducir, reutilizar, reciclar, sí es importante y sobre todo la más importante que reciclar es reducir, o sea, de entrada rechazar lo que no ocupamos. Claro. Si son cosas que fácilmente terminan en la basura o que no se reincorporan a la naturaleza, pues desde ahí, si nuestro día a día implica comprar cosas que no vamos a utilizar o que van a contaminar, pues tomarlo en cuenta, o sea, tomarlo en cuenta como parte de nuestras decisiones, como decíamos, ¿no? Alimentación, consumo, compra, todo esto pues sería un tercer punto que podríamos abarcar. Es como involucrarnos cada vez un poquito más, ¿sabes? Entonces, también si como parte de nuestras decisiones, por ejemplo, al votar o al exigir a las autoridades, podemos manifestar nuestra inconformidad, por ejemplo, con la construcción de algún desarrollo turístico, de algún desarrollo inmobiliario que va a perjudicar los ecosistemas o que va a destruir flora y fauna, que va a destruir una parte de su hábitat, pues manifestarlo. Hay casos, o sea, por ejemplo, ahorita no hay que perderle el ojo a todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ahorita está el caso de del gas que pretende pasar hasta, bueno, por el Golfo de California y por el Pacífico, y que le va a afectar mucho a las ballenas. Me parece que se llama Saguaro el proyecto o algo así. Y pues igual no hay que perderle de vista, o sea, en la medida de nuestras posibilidades, manifestar este descontento, o si implica nuestro voto, pues también, o sea, no darlo a quien va a perjudicar más a los ecosistemas. Y ya si nos queremos involucrar un poco más allá, a un quinto aspecto yo nombraría, sería en la medida de lo que consideramos nosotros posible, reforestación, por ejemplo, en campañas que tengan bien claro un objetivo de reforestación, bien formulado, con especies nativas y que esté bien planeado, pues sí, entrarle a lo mejor también. En los campamentos tortugueros se pueden hacer voluntariados también. Eso ya implica, por eso digo que eso ya implica un grado más alto de compromiso, pero también es una posibilidad. Bueno, claro que si se quiere dar ya un paso más allá, incluso el hecho de estudiar, por ejemplo, una carrera que implica, por ejemplo, biología, ciencias de la tierra, ciencias ambientales, pues sí, puede ser hacer la carrera y el panorama está abierto para desde docencia, divulgación científica o investigación. Claro. O sea, es ya como el último paso, pero también quien tiene ganas de entrarle, pues adelante. Deberíamos de ir a nuestros bosques. Sí. Aquí en la Ciudad de México hay muchísimas zonas boscosas, muchísimos lugares donde podemos ir. Bueno, en los que viven en la Riviera Maya o en otros lados de la República, pues creo que vale la pena ir a estos lugares a sensibilizarnos, porque es como querernos, ¿no? Es como Totalmente. Cuando te gusta el perrito, el gatito, el ratoncito, ¿no? O una pareja, ¿no? Que lo tienes que tocar, lo tienes que sentir para que te guste. Sí, sin duda. ¿Sí o no? Y sí, me agrada que lo retomes porque
Hay una frase que, o sea, no me acuerdo cuál fue el origen o quién fue quien la mencionó primero, pero sí bien claramente dice que uno no puede proteger lo que no ama y no puedes amar lo que no conoces. Entonces vayamos justamente de lo más superficial o lo más básico a lo más profundo. Y sí, el punto de partida es ese, o sea, saber que existe más allá, que existen más especies que comparten el entorno con nosotros, conocerlas, enamorarte de ellas, ver cómo existen y son parte de nuestro entorno y que no estamos solos, que hay un ecosistema rico de especies. Y es la experiencia que uno tiene cada vez de reconexión, o sea, de involucrarte y de quererlo, de sentir que es parte también de ti, es parte de nuestra vida. Entonces por eso comencemos ahí, conocerlo, amarlo, hacerlo parte de nosotros para tomar acción y protegerlo. No es por sonar acá muy académico y todo, pero bueno, biólogo, entonces hay un concepto que igual es importante mencionar, biofilia. El ser humano por naturaleza se siente bien en contacto con la naturaleza, se siente bien en contacto con otras especies. Entonces, no, a pesar de que, como decimos, es complicado por nuestro día a día, apenas hacer un espacio, pues esforcémonos por tenerlo, por tener esa pequeña reconexión. Sí, hay tanta violencia, efectivamente, porque estamos desconectados, o sea, estamos desconectados de lo que nos podría hacer bien. O sea, simplemente vivimos en un entorno con mala calidad de aire en muchas ciudades. Obviamente todo eso tiene efectos en nuestro organismo, no vamos a estar en el estado óptimo y eso se va a ver reflejado en nuestra relación con las otras personas. Vamos a estar estresados, lo vamos a manifestar con las otras personas. Entonces, como sociedad ya no vamos a funcionar igual. Por lo tanto, sí, efectivamente lo debemos reconectar. Y como es algo, la biofilia es algo que ocurre en el ser humano, no se limita, como dices, a una etapa temprana, como dices, a las nuevas generaciones. Aunque sí, desde pequeños hay que procurar ese contacto, pero como especie, como sociedad, no estamos limitados a que haya a partir de tal edad, no, sino que a cualquier edad que tengamos podemos hacer esta reconexión. Igual en mi canal los invito a que puedan ahí seguirlo. Espero, como propósito igual de este año que comienza, estarles transmitiendo más contenido en el canal de YouTube, en Instagram también. Igual si quieren darle una ojeada, pues ahí en el perfil de Instagram, ahí encontrarán la invitación al libro México Natural, Expedición por un País Megadiverso. Pues a hacer un recorrido imaginario, pero realista, digamos, por los ecosistemas del país. O sea, desde las selvas tropicales, de la selva lacandona, de Chiapas, de las selvas mayas, hasta las montañas nevadas de Baja California, desde el calor hasta el más extremo frío. Qué padre, todo eso en el libro. Sí, pues es una aventura. Haz de cuenta que es un recorrido de unos chavos pues que se van y tienen pues un concurso y ganaron un premio de un viaje por todas las áreas protegidas del país. Entonces van guiados por investigadores, guiados por profesores, por naturalistas. Entonces, imagínate ir haciendo un recorrido por todos los estados y todas las áreas protegidas y conocer a especies de flora y fauna, pues... No, increíble, increíble. Sí, los invito a que puedan darse la oportunidad de hacer ese viaje mental y llevarlo, ¿por qué no?, después a realizar. Exacto, realizarlo. Que te inspire, ¿no? Sí, que te inspire. Para realizarlo. Pues, ¿qué les pareció este tema? Creo que muy importante. Espero que lo valoren, que lo aprecien, lo compartan, le den like y que también ustedes nos comenten, nos platiquen aquí qué opinan de la extinción, si ustedes han visto nuevas especies, en fin, ustedes pueden comentar lo que ustedes quieran y también si quieren que invitemos de nuevo a José Manuel, pues también díganme con un tema que se les haya ocurrido sobre biología y bueno, nos pueden ir comentando pues qué onda, ¿no? Y bueno, le doy la palabra a José Manuel para que nos despida este podcast, esta charla tan bonita, tan amena, me gustó, me encantó, me fascinó. También José Manuel es docente, es maestro, ha estado en un Pilares, ahorita les explicas a grosso modo qué es un Pilares para la gente que no vive aquí en la Ciudad de México. Ah, ok, claro. ¿Y dónde te pueden encontrar? Sí, bueno, pues ya ahorita el Pilares ya
ya terminé mi ciclo ahí. Yo estuve en el Pilares Richard Wagner, ahí en la GAM, en la alcaldía Gustavo Madero. Igual me encantó compartir ahí también con las personas, desde niños hasta personas mayores, pues transmitir un poquito de lo mucho o poco que yo sepa, pero con gusto. Si quieren igual conocer aún más de biodiversidad, pues sí, los espero ahí en el canal. El canal está en YouTube, Series Vivas. Ahí ahorita estoy empezando nada más con esa serie que es como, se llama Tierra de Vida, porque es como una introducción como que al kit básico de conocimientos que uno debe tener sobre biodiversidad, para ya después involucrarte cada vez más, ¿sabes? Como para entrarle más a lo profundo. Pero ahí está también en el Instagram, pues espero retomar el contenido. Instagram también, @seriesvivas. Yo te agradezco más que nada, ya para cerrar, te agradezco a ti, Lore, porque con mucho gusto. También a mí me ha encantado esta conversación, así como decimos, ¿no? Como una charla entre amigos. Claro. Porque yo así lo considero. O sea, yo te podría decir que lo considero como algo que me gustó realizar antes de antes de hacer un cambio importante ahorita que viene en mi vida, de cambiar de residencia. Igual si me siguen en Instagram, pues ahí vemos a dónde me voy a dirigir en los siguientes semanas, meses. Pero antes de eso yo quería conocerte, Lore. Muchas gracias por darme la oportunidad. Qué lindo. Porque yo desde que me empecé a ver los videos de Coffee Time de Cancún y así, pues yo inicié por ahí, o sea, como te lo dije en algún comentario, empecé por Cancún o algo así, dije, pero me quedé por la actitud, por la buena vibra. A mí, sí, yo aquí sigo y aquí seguiremos al pie, ahí. Gracias, me gustó mucho conocerte, Lore, y pues aquí seguir adelante si se presenta una segunda oportunidad, yo encantado. Ay, qué lindo, José Manuel. Y bueno, si te vas, de todos modos vamos a estar en contacto. Y también podemos hacer a distancia otra grabación de podcast, ¿no? Encantado, sí, aquí seguiremos. Pues muchas gracias, José Manuel, por estar aquí, y a ustedes pues les agradezco muchísimo toda su atención. Espero sus comentarios y nos vemos en el próximo video o en el próximo podcast.